comportamiento humano y cómo ese comportamiento humano y esas conductas humanas impactaban en la actividad política, porque la convivencia humana iba a ser una cuestión clave a la hora de preparar o configurar, conformar un grupo político. Entonces revisamos cómo la comunicación iba a ser un factor clave a la hora de comunicarnos adentro del propio grupo y con otros grupos. Al mismo tiempo revisamos justamente a partir de esa comunicación cómo ese grupo no le era tan fácil acordar acerca de sus coincidencias y ni siquiera acordar acerca de qué hacer, que las diferencias aparecían ni siquiera no porque tuvieran diferentes intereses, no porque tuvieran diferentes métodos, sino que muchas veces lo que ocurría es que se comunicaban diferente y el mismo código de comunicación le ponían distintos significados unas palabras que otras. Profundizamos bastante en el tema de la comunicación. Y después, a partir de algunas actividades que hicimos, trabajamos el tema de que en realidad ese grupo político iba a ser una construcción permanente. La plena conciencia de que este factor humano nos iba a acompañar siempre y que era un trabajo, una construcción muy laboriosa el generar coincidencias en el propio grupo y que ese grupo había que alimentarlo porque siempre iba a colarse el problema de las conductas humanas y de que no siempre todos nos iban a gustar, todos nos iban a caer bien. Constituido por diversos sectores y actores, también necesitamos un método de análisis, como ustedes empezaron a tantear el encuentro pasado, para poder ubicarnos en la realidad, tener una lectura y que esa lectura sea un insumo básico a la hora de intervenir sobre la realidad. La historia nuestra en general, ustedes saben, hay una operación política que la historia nuestra no tiene que ser interesante, porque la historia, cuando no es interesante, te deja a vos sin una cantidad de elementos constitutivos a la hora de pensar la realidad, porque la historia no es otra cosa que la política del pasado, digamos, ¿no? Si lo que hacemos nosotros hoy va a ser historia, ya es historia y va siendo historia cada vez más escrita para la generación que viene, ¿no? La historia es la política del pasado. Lo que ustedes vieron en el encuentro pasado de la dinámica de los grupos, nosotros vamos a tratar de llevarlo para encontrar herramientas que nos sirvan de la misma manera que empezamos a meterle la cuchara a cómo analizar nuestra dinámica de grupo, pensar que el país también es un grupo, es una serie de grupos constituidos en una identidad, en un territorio, digamos, en una nacionalidad, y ver elementos de cómo analizar el movimiento de la historia, o sea, el movimiento de todos estos actores políticos y sociales, para encontrar una lectura que después nos sirva de marco. Lo importante de un cuadro no es el marco, sino lo que está adentro, ¿no? Lo que el tipo pintó adentro. Pero el marco es lo que te contiene eso que el tipo pintó adentro, lo que el tipo pintó adentro es nuestra acción política cotidiana en el territorio. Pero el marco nos da una posibilidad de encuadrar esa actividad política en el territorio y nos da un determinado orden para poder mostrar esa expresión política territorial, social, cultural, digamos, ¿no? Y política en sí misma, a la hora de pensar la transformación de la realidad. En el cuadernillo van a encontrar textos de historia, pero que en realidad están puestas con una clave. ¿Cuál es la clave? En realidad, cuando van a leer esos textos no están leyendo, entre comillas, un texto de historia. Están leyendo un análisis político de cómo los grupos se organizaron, ¿no?, para pulsear por un proyecto de país. Esto nos define una primera cuestión. Hay 40 millones de argentinos, o sea que hay un paraguas que nos unifica, digamos, ¿no? La nacionalidad argentina nos unifica como sociedad, ¿no? Pero dentro de ese paraguas y esa unificación de, digamos, que es la República Argentina o la nación argentina o la identidad argentina, hay múltiples sectores y actores. Uno tiende a creer que la lectura de la realidad de la nación argentina, de cada uno de estos sectores, depende de los intereses de esos sectores. Cada sector social que ocupa un lugar en la realidad nacional tiene una lectura de la nación, tiene una lectura de la identidad, tiene una lectura del proyecto de país, ¿no? La pregunta es si todos esos sectores
todos esos intereses y todas esas lecturas coinciden. No todos los grupos tienen los mismos intereses. Entonces, si no todos los grupos tienen los mismos intereses, estamos hablando de una sociedad compleja, ¿no? Que tiene intereses encontrados. Bueno, pues bien, la política es la arena donde se dirimen los intereses encontrados de los distintos sectores sociales que construyen un país. ¿Por qué es tan importante la política desde ese punto de vista? Digamos, ¿no? Las clases dominantes a veces no necesitan de la política para imponer sus intereses. ¿No? ¿Por qué? Porque en general, si uno ve, digamos, y piensa que la manifestación de la política en una sociedad como la nuestra es la democracia, hay harta evidente posibilidad de que todo esto le imponga a la mayoría de estos muchachos. Digamos, ¿no? Entonces, en general, no digo siempre, pero en general, la clase dominante, y la historia argentina y la latinoamericana y de los países dependientes así lo muestran, hay un montón de parte de la historia donde estos sectores buscan imponer sus intereses, no necesariamente por la política, ¿no? O, dicho de otra manera, por la política, pero expresada en una cuestión muy concentrada de la política, que es la violencia. Cuando estamos hablando de intereses que chocan, estamos hablando de conflicto. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de violencia. La violencia es choque de sectores. Digo, esto pasa en la física, ¿no? Es decir, la construcción de la materia es choque, digamos, ¿no? De materia que choca y genera algo nuevo. Nosotros no tenemos que tener miedo a que el conflicto implique eso, la violencia. El problema es que la política, digamos, ¿no? encausa la violencia del choque social dentro de determinadas reglas que permiten que las mayorías puedan expresarse, digamos, ¿no? de una manera, vamos a poner un término que es el contrario a lo que nosotros siempre, de lo cual vamos a hablar, civilizada, digamos, ¿no? Ya vamos a entrarle al tema, pero digo, ¿no? de una manera donde vos podés expresar tus anhelos como pueblo en formas organizativas. La democracia nos permite eso, digamos, ¿no? Cuando las clases dominantes pueden saltearse la democracia para imponer sus intereses, se la saltean. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Es el problema, nuestro problema, ¿no? Entonces decíamos, compañero lo extendía hoy un poco más, decíamos, muchas veces las clases dominantes, los sectores más concentrados, resuelven el conflicto de intereses a partir de la violencia desnuda. Digamos, ¿no? La historia de América Latina, y tomando lo que el compañero decía, desde 1492, digamos, desde la llegada de los españoles acá, la violencia ha sido una de las formas de resolver el conflicto de los sectores minoritarios. ¿No? A partir de la violencia reproducen o construyen un orden donde los intereses de las mayorías están negados, ¿no? Y a partir de esa violencia construyen un proyecto de país que patentiza, garantiza, profundiza y extiende sus propios intereses al interior de la nación. La estructuración económica le da un sentido al proyecto de país del interés de un determinado sector, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las contradicciones, digamos, ¿no? En el mundo, los que escribieron la historia, que son los que ganaron en general, digamos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como mundo occidental es eso, es una determinada sociedad con una determinada mirada y unos determinados intereses que le imponen al mundo que ellos son los mejores. Hay un civilizado y en todo el resto somos bárbaros, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un plano que, como lo decíamos en la economía, no es de igualdad, sino de desigualdad. El civilizado tiene la verdad, digamos, ¿no? Tiene el proyecto posta a posta, y el bárbaro, bueno, en realidad debe ser civilizado, o sea, debe ir hacia los intereses y el modo de estructuración del modelo económico, como decía el compañero, y no solo económico, decimos nosotros, que tiene el civilizado. Y cuando el bárbaro no quiere, ¿qué pasa? Aparece el vacío. Aparece la violencia nuevamente, digo, por eso volvemos siempre. Intereses encontrados, conflicto, y muchas veces la clase dominante apelan a la violencia. Acá ya hablamos de algo, ¿no? Una contradicción, que es la que ordena una parte de las confrontaciones entre los grupos sociales, que es capital versus trabajo. En las sociedades donde se escribió la historia, la contradicción principal es capital versus trabajo. Bueno, esa relación desigual y ese enfrentamiento entre quien tiene solamente su trabajo y quien tiene el capital es el ordenador, digamos, ¿no? de las contradicciones en el mundo europeo clásico. Para la literatura del mundo occidental, del primer mundo, del centro, digamos, ¿no? de todas estas cuestiones, la contradicción fue capital y trabajo, digamos, ¿no? Entonces, pero para construir esa acumulación de capital y ser el centro de algo,
digamos, ¿no? Relegaron al resto con la explotación a ser periferia, digamos, ¿no? A ser países subdesarrollados, bueno, y esto habilitó una forma de esa relación desigual. Primero fue el colonialismo, nosotros sufrimos el colonialismo, ¿no? Muchos siglos, 5 siglos de colonialismo español. Después eso se perfeccionó y con la maduración del capitalismo, ¿no? Ese colonialismo se convirtió en imperialismo, ¿no? Entonces, la relación que al interior de las sociedades como las europeas se da entre los capitalistas y los trabajadores, en el mundo se da entre imperio y nación, ¿no? Entonces, acá hay otra contradicción. Siempre la pregunta en países como los nuestros es ¿cuál es la contradicción principal? Si nosotros decimos capital versus trabajo, decimos clase contra clase. La clase trabajadora por un lado, la burguesía por otro lado. La pregunta es, ¿en América se da así la confrontación? Vamos a la historia, digamos, ¿no? Si me permiten meternos en un proceso histórico. 1810. 1810, ¿cuál es el sector dominante, digamos, ¿no? ¿Quién es el que domina la sociedad colonial como la nuestra? La corona española, ¿no? Vamos a buscar sectores dentro de la colonia española, ¿no? Estaban los sectores económicos vinculados al monopolio español. La forma de organización económica del mundo colonial entre España y sus colonias era un monopolio. Otro de los actores son las autoridades, ¿no? Acá, y siguiendo el esquema del compañero, hay otros sectores económicos importantes, ¿no? Sectores económicos que hacen de alguna manera, una vez que los monopolistas ponen en puerto, digamos, ¿no?, los productos que llegan de Europa, los distribuyen al interior del virreinato. Esto le vamos a poner un nombre que es la burguesía comercial. Era la burguesía comercial porteña del puerto de Buenos Aires. Y el otro actor importante son los productores. Estos sectores son los sectores económicos más importantes. ¿Qué más faltan para hacer un mapa, una radiografía, un análisis, digamos, ¿no?, de la sociedad colonial? Muy bien, el criollo, el pueblo, digamos, ¿no?, que vamos a ponerle el criollo. A grandes rasgos, este es el mapa, la foto de la sociedad americana entre 1800 y 1810, que empieza nuestra emancipación. Todo esto es un buen ejercicio porque después eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cada uno de nuestros territorios y en el país. Este mapa es el que nos permite ver, bueno, si estos son los actores, tenemos que ver cuáles eran los intereses de cada uno y a partir de ahí articular las contradicciones de los intereses y ver cómo jugaron, ¿no? Eso es el chiste de todo esto.